Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta de poder tenerlos un día más aquí en mi canal, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un nuevo caso, es un caso mexicano que igual me han pedido muchísimo. Yo la verdad lo desconocía hasta que me lo contaron y cuando lo leí pues quise traerlo al canal porque realmente es un caso súper impactante. Pero antes de empezar, y como vieron que ya estoy hablando de más, les voy a mostrar esto de acá. Bueno, no esto. Ya tenemos nuestra placa de 100,000 suscriptores. La pueden ver por allí. Les quería agradecer a todos los que han hecho esto posible, a todos los que se han suscrito y pues a todos los que me ven todos los días o los días que subo video. Este canal no sería nada sin ustedes y se los quería mostrar porque como ya terminamos de estar subiendo los videos del especial 100,000 y justamente vino, así que muchas gracias a todos por unirse a esta familia. Ahora sí, vamos a ver el caso de hoy. Clara Tapia Herrera nace el día 12 de agosto de 1968 en Chiautla, Puebla. Fue la novena hija de 11 hermanos. Desde muy pequeña se sabe que Clara sufrió de violencia. Un familiar abusó sexualmente de ella durante 3 años, al igual que un profesor de primaria. Sus amigos y familiares siempre la describieron como una niña miedosa, reservada, muy callada y poco sociable. No le gustaba salir de casa cuando era pequeña y esta situación se fue agravando cuando llegó a su adolescencia. Básicamente describieron a Clara como una chica antisocial, no le gustaba hablar con nadie, no le gustaba tener contacto con ninguna otra persona y le costaba mucho tener alguna relación de amistad con alguien de su misma edad. A pesar de todo lo que sufrió, Clara fue una chica que en el colegio rindió muy bien, tenía las mejores calificaciones en la primaria y en la secundaria. Al terminar su educación secundaria, para poder continuar sus estudios, Clara se muda de Puebla hacia la Ciudad de México. Ella comenzó a estudiar para ser enfermera en la Escuela Militar de Enfermería. Pero aunque tenía un gran rendimiento escolar, solamente 3 meses antes de terminar su carrera, ella fue expulsada de la institución. El motivo, el haber quedado embarazada, cosa que no se podía hacer en ese momento mientras estaba estudiando, por lo cual no pudo terminar sus estudios. El padre de su primera hija no se hizo cargo del embarazo y sí pudo terminar su carrera. Luego de eso se desentendió totalmente de Clara y ella terminó siendo madre soltera. El día 18 de abril de 1989, cuando tenía 21 años, ella dio a luz a Rebeca, quien sería su primogénita. Comenzó a ser madre soltera y las cosas le estaban costando mucho, ya que como no había terminado sus estudios y tenía toda su familia en Puebla, el estar en la ciudad le estaba costando bastante. Luego de 2 años, ella vuelve a conocer a otro hombre con el cual comienza una relación. Este hombre tenía la profesión de albañil. Tuvo otros 2 hijos más con él, Gabriela y un pequeño al que bautizó como Ricardo. Según Clara, este hombre al principio era un hombre muy bueno, la trataba muy bien a ella y también a sus hijos, pero con el paso del tiempo comenzó a maltratarlos. Todo su salario de albañil se iba en bebidas alcohólicas, en invitar a sus amigos y él realmente no apoyaba a la economía familiar. Clara tuvo que conseguir un empleo para poder darle de comer a sus hijos. Este empleo fue el de conserje en una escuela primaria de Iztapalapa. Con todo el salario que Clara ganaba, ella podía mantener la casa. También no tenían que pagar un alquiler porque al ser conserje, muchas instituciones educativas le brindan a estas personas un pequeño anexo, un pequeño hogar al lado o dentro de la misma escuela. Esto es algo muy común en México y en otros países de Latinoamérica. Clara con esto se podía ahorrar la renta, no tenía un salario muy ostentoso, pero al menos les alcanzaba para comer y para enviar a sus hijos a estudiar. Cuando Clara tenía la relación con este hombre, las maestras de la escuela donde trabajaba la describen como una mujer alegre. Si bien se sabía que tenía algunos problemas, ella siempre trataba de afrontarlos de la mejor manera. Sus hijos
hijos, si bien siempre se vestían con mucha humildad, siempre iban muy limpios y muy presentables. Pero con el paso del tiempo estas cosas fueron cambiando. Este segundo esposo de Clara comenzó a maltratarla a ella y a sus hijos. Según el testimonio de la mujer, el hombre le pegaba en diversas ocasiones. Luego de un tiempo de estar viviendo todos en la conserjería, este hombre los abandonó para irse a Estados Unidos y allá formó una nueva familia. Nunca más volvieron a saber de él. Clara siempre estaba pensando en el futuro de sus hijos y para eso abrió un fondo de ahorros en el cual pudo juntar 85,000 pesos mexicanos. Con esto quería darles un mejor futuro a sus hijos, pero como tenía que pagar el fondo de ahorros y algunas otras cosas más, tuvo que conseguir un segundo empleo. Consiguió un segundo empleo también como empleada de limpieza en una tienda de exhibición de muebles. Es en esta tienda de exhibición de muebles que Clara conoce a Jorge Inestra Salas, que era el guardia de seguridad del lugar. Jorge comienza a decirle a Clara que él venía de una familia con una posición económica muy buena, que él era graduado de una muy buena universidad pública y que trabajaba como guardia de seguridad, vamos a decirlo así, como un hobby, pero que él no necesitaba trabajar por la buena posición de su familia. Clara dice que ella vio en él un hombre muy culto, le hablaba de lectura, de música clásica y de muchas otras cosas más, cosas que ella en ese momento desconocía, así que se quedó completamente deslumbrada con este hombre. Comenzaron una amistad y unos meses después una relación sentimental. Cuando pasaron algunas semanas de esta relación sentimental, Clara y Jorge se fueron a vivir juntos, pero no a la casa de Jorge, sino a la conserjería donde Clara vivía con sus hijos. Era el año 2004 cuando le abrió las puertas de su hogar a Jorge Inestra. Al principio todo iba muy bien. Este hombre se ganó a los 3 hijos de Clara con regalos, con un buen trato y parecía que todo el mundo dentro de la casa estaba contento. En un primer momento para los profesores no se miraba una persona mala, lo veían a veces entrar y salir de la conserjería, pero como no había problemas, pues dejaban esta actitud pasar y nunca le preguntaron a Clara quién era este hombre o si ya se quedaría a vivir siempre con ellos. Fue con el paso de los meses que se dieron cuenta que la actitud de Clara y sus hijos comenzó a cambiar radicalmente. Todo comenzó cuando empezaron a cubrir el patio de la conserjería. Esta conserjería tenía una pequeña unión con el colegio. Desde el colegio se podía observar en ese pequeño patio que había que se hacía en la conserjería. Comenzaron a poner láminas y pedazos de madera para poder cubrir esto y que quedara básicamente una casa aislada completamente de la institución educativa. En un primer momento los maestros le comunicaron al director de lo que estaba pasando, pero él decidió no hacer nada. Dijo que dejaran a Clara tranquila, que él quería que ella estuviera lo más cómoda posible en ese lugar, que viviera bien con sus hijos y con la pareja que tenía en ese momento. A pesar de que era algo muy raro, Clara era una muy buena trabajadora, así que realmente llegaron a pensar que sí se merecía un poco de intimidad, tal vez cambiar un poco de cosas en el lugar, porque al final de cuentas ni siquiera estaban pensando que en algún momento ella se iría de ese lugar. Pero Clara comenzó a tener una actitud muy distinta. Si bien ya desde que su segundo esposo se había ido a Estados Unidos, ella ya se notaba un tanto diferente, fue cuando Jorge Iniesta entró a vivir con ellas que ella se portó todavía más extraña. Siempre estaba de mal humor, estaba enojada, contestaba mal, casi no salía de la conserjería. Comenzaron a ver que los hijos de Clara, que antes siempre salían muy limpios, ahora estaban sucios, despeinados, no tenían un buen cuidado de su aspecto personal. También se llegó a saber que los 3 chicos dejaron de ir a estudiar, ya no los veían en clases y en cierto punto llegaron a ver al menor, a Ricardo, pidiendo en los semáforos y buscando en la basura. También se llegó a saber que el pequeño estaba trabajando como pepenador o recolector de basura para poder llevar un poco de dinero a la casa. Se les hacía raro porque Clara mantenía sus 2 trabajos que con anterioridad les estaban dando no para vivir una vida ostentosa, pero sí para cubrir todas sus necesidades. Pero mientras pasaba el tiempo y dejaron de ver que los niños salieran, especialmente Rebeca y Gabriela, y veían a Ricardo cada vez peor, los profesores se volvieron a quejar con el director. En ese momento él ya comenzó a pensar que había algo raro pasando en ese lugar y se dirigió a la Dirección de Educación para denunciar este hecho. Más allá de encontrar ayuda en las autoridades, el director perdió su puesto de trabajo
trabajo por poner esta denuncia. Pasó un año de incertidumbre y nadie sabía qué pasaba con los hijos de Clara y hasta con ella misma. Solo veían que cada vez más su pareja se apoderaba más de la vida de la mujer. Fue después de un año de que Jorge Iniestra entrara a vivir a la casa que se dieron cuenta que Rebeca, una de las hijas de Clara, estaba embarazada. La vieron una sola vez cuando estaba embarazada, pero luego no se dieron cuenta si la niña había salido a algún hospital a dar a luz, si ella realmente había dado a luz dentro de la casa, y tampoco escucharon al bebé llorar, y las maestras cada vez estaban más preocupadas por la situación de los pequeños. La situación se salió tanto de control que miraban que solamente Jorge salía de la conserjería. Era él el que se encargaba de llevar toda la comida y todos los productos que necesitaba la familia en la casa. Si necesitaban algún material o algo extra, se lo iban a pedir a Clara, pero ella no salía. Solamente abría una pequeña ventana para que no se pudiera ver el interior de su hogar y les pasaba las cosas por este lugar. Como les digo, las actitudes eran cada vez más extrañas. Como se cambió de director, la nueva persona que llegó a la institución no tenía mucho control de esto ni tenía mucho conocimiento de la situación. Hubo una epidemia de influenza en el año 2005-2006 más o menos y las clases se suspendieron por un tiempo. Cuando los pequeños regresaron a clases hubo que limpiar toda la escuela. La nueva directora decidió que la persona que hiciera esto sería Jorge Iniestra. Ya entre los padres estaba corriendo el rumor de que Jorge era una persona que bebía mucho, que era irresponsable, que siempre tenía mal a la familia y que además de eso había algo muy raro en él. Los padres comenzaron a denunciar todas las actitudes de este hombre y dijeron que no lo querían cerca de sus hijos. Mientras fue pasando ese año, las denuncias fueron creciendo cada vez más. Los padres realmente sabían que había algo raro con Jorge, pero sabían también que no tendrían apoyo de la Dirección de Educación para sacar a este hombre, así que comenzaron a presionar internamente a los profesores y a la directora. Jorge Iniestra se dio cuenta que los padres ya estaban un poco saliéndose de control, estaban poniendo muchas denuncias y sabía que hasta cierto punto pronto las autoridades irían a ver qué estaba pasando en esa casa, así que decidió irse de ese lugar y dejar a Clara para siempre. Se llevó a Rebeca y también a Gabriela a vivir con él a la casa que tenía con sus padres. Fue así como Clara y su hijo Ricardo se quedaron viviendo en la conserjería, aunque Ricardo muchas veces pasaba la noche en la casa que tenían Jorge con Gabriela y Rebeca, ya que supuestamente le estaba ayudando a realizar algunas tareas. La que casi no iba a este lugar era Clara. Los años fueron pasando y fue hasta en julio del año 2011 que la Procuraduría recibió una denuncia. La denunciante era Clara Tapia Herrera y estaba denunciando a su ex conviviente Jorge Iniestra por malos tratos y violencia intrafamiliar. Declaró que tenía años sin poder ver a sus hijas y sin poder hablar con ellas. Dijo que con el único que hablaba era con Jorge y que cada vez que quería hablar con sus hijas, este le decía que ellas no querían verla. También denunció que trataba muy mal a su hijo Ricardo. Con la denuncia de Clara se destapó una serie de atrocidades que pasaban tanto dentro de la conserjería como dentro de la casa donde Jorge Iniestra tenía a Gabriela y Rebeca. Clara contó que en un primer momento, como ya les dije, este hombre era un hombre para ella muy bueno, les daba regalos, las trataba muy bien y que ella nunca imaginó que sería un completo monstruo. Declaró que este hombre había abusado sexualmente de sus dos hijas en todo el tiempo que vivió con ellas. Dijo también que trataba de manera increíblemente cruel a su hijo menor Ricardo. Ricardo era enviado a la calle a poder pedir dinero, a conseguir como fuera algunos centavos para poder dárselos a Jorge Iniestra y que éste se fuera a beber o a comprar cosas para él. Clara también dijo que ella tenía 4 trabajos para poder mantener a este hombre. Clara dijo que conforme el tiempo fue pasando y más convivían con Jorge,
Jorge las cosas se pusieron peor. Llegó un punto en el que no solamente abusó sexualmente de las hijas de Clara, sino que prácticamente la sacó a ella y a Ricardo a la calle. No a la calle, pero sí al pequeño patio el cual habían cubierto con láminas y madera, un pequeño anexo que tenía esta casa. Solamente podía ver a Rebeca y a Gabriela a través de una ventanita. Clara dice que Jorge inventó un sistema de puntos y que cada vez que le llevaba dinero o le compraba alguna cosa, Clara iba acumulando puntos. Al llegar a 100 puntos, ella podía abrir la ventana y ver a sus hijas. Clara y Ricardo pasaron hambre durante mucho tiempo mientras estuvieron viviendo allí. También pasaron frío porque no había un lugar verdadero donde dormir o donde cobijarse. La vida de Clara y su pequeño Ricardo se comenzó a tornar en un infierno, pero la vida de Rebeca y Gabriela tampoco era nada fácil dentro de la casa de la conserjería. Fueron constantemente abusadas por este hombre. Debido a estos abusos, ellas en total entre las dos habían tenido 5 hijos de este hombre sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Los abusos físicos también estaban en el día a día de Clara, Ricardo, Gabriela y Rebeca. La vida que estaban llevando realmente no era la vida que ellos hubieran imaginado alguna vez. Clara también llegó a contar que Jorge tenía el control total del dinero que ella tenía, los 85,000 pesos que ella había ahorrado en el fondo de ahorros, y además de eso llevaba todas las tarjetas que tenía donde le depositaban su salario. Si bien no era un salario muy ostentoso, Jorge Iniestra se lo gastaba en todo lo que podía, en alcohol, en mujeres o simple y sencillamente en comprarse lujos y otras cosas. Clara dice que en una ocasión intentó denunciar a este hombre, pero que nadie le hizo caso. Cuando se llevó a sus hijas, ella se quedó en la conserjería con su hijo menor, pero este iba muchas veces a esta casa. Lo que pasaba dentro de esa casa, la casa familiar de los Iniestra, tampoco era nada bueno. Rebeca y Gabriela estuvieron encerradas en una habitación de 15 metros cuadrados. Tenían una cama, un pequeño frigorífico y alguna que otra cosa más para poder subsistir allí. No salían de esta habitación para nada, ni siquiera para hacer sus necesidades. Se veían obligadas por Jorge Iniestra a hacer sus necesidades en una cubeta la cual cada vez que Ricardo llegaba a la casa era obligado a limpiar con las manos. Las condiciones de salud dentro de esa habitación eran horribles. Siempre salían malos olores del lugar. Todo esto recordemos que estaba pasando en la casa de la familia de Jorge. Su madre y sus hermanos eran conscientes de todo lo que estaba pasando. Es más, la hermana de Jorge era la encargada de salir a comprar la leche para los hijos que Jorge había tenido con las niñas. Contaron que las únicas veces que salieron de allí fue para dar a luz a sus hijos y que en muchas ocasiones se presentaron en los hospitales o centros de salud como las parejas oficiales de Jorge y que ninguna persona hizo ninguna pregunta a pesar de la corta edad de las jóvenes. No tenían ningún contacto con el exterior. La única vez en el día que salían del cuarto era para ducharse fuera de este y siempre con Jorge a sus espaldas. Él siempre las tenía vigiladas. En la habitación había una ventana la cual siempre que Jorge no estuviera deberían mantener cerrada. El problema era que muchas veces las niñas querían ver hacia el exterior para poder dejar de pensar en todo lo que pasaba dentro. Una vez encontró a una de ellas viendo por la ventana y el resultado fue fatal. Y es que Jorge y su familia fueron aprehendidos el 6 de septiembre del año 2011. La policía logró entrar a la casa y poder liberar a los jóvenes que estaban ahí dentro. Había un gran problema. Cuando la policía entró, solamente encontró a Gabriela y a 5 pequeños. Rebeca no estaba por ninguna parte. Fue en ese momento que la joven contó lo que le había pasado a su hermana. A Jorge no le gustaba que nadie viese por esa ventana y un día al llegar del trabajo encontró a Rebeca viendo por allí. Comenzó a pegarle con un tubo, le pegó muchas veces de una manera brutal, la cual le quitó la vida. Estando tendida en el suelo, Jorge no sabía qué hacer. Tomó a la más pequeña de las hijas que había tenido con las chicas, la cual era hija de Gabriela, y se la puso
puso en el pecho a Rebeca. De una manera, decía él, para poderla revivir. Él creía que poniendo a la niña en el pecho de Rebeca ella iba a poder revivir, pero la apretó con tanta fuerza que la terminó asfixiando. De esa manera, la última hija que Jorge había tenido con estas jovencitas, y además de eso, Rebeca terminaron perdiendo la vida. O bueno, este hombre les quitó la vida. No sabía qué hacer con ambos cadáveres, así que los puso debajo de la cama. Estuvieron allí por un mes en el cual Gabriela tuvo que tener a los otros niños en ese lugar, los tuvo que cuidar, darles de comer. Ella tuvo que dormir en esa cama mientras el cadáver de su hermana y de su hija más pequeña estaban debajo de ella. Para que el olor no se diera mucho hacia la calle, Jorge Hinestra comenzó a tirarle cal a los cadáveres, pero el olor, conforme pasaba el tiempo, era cada vez peor y no se podía esconder. La madre de Jorge Hinestra le preguntó qué iba a hacer con esos cuerpos, y al final de cuentas él le pidió ayuda a su hermano para deshacerse de ellos. Jorge Hinestra se desempeñaba como taxista en ese momento, así que tomó su taxi, puso allí los dos cuerpos y condujo con su hermano. En la carretera que une a Puebla y a Ciudad de México tiraron el cuerpo de Rebeca y de la más pequeña de sus hijos, que realmente ninguno de estos niños estaba registrado en el registro civil, no tenían actas de nacimiento, se les conocía por algunos nombres, pero realmente no había ningún registro 100% fiable que diera sus nombres y sus edades. Luego de haberla tirado allí, regresó a su casa como si nada hubiese pasado. El registro de los hallazgos de la policía confirmó esto. Se supo que todo esto pasó en 2009. En ese año se habían encontrado dos cuerpos, el de una mujer joven y también el de una pequeña bebé, que en ese momento no fueron identificados, así que fueron enterrados en una fosa común como dos personas no identificadas. A todo el mundo se le hacía muy extraño que Clara Tapia hubiese pasado 2 años sin ver a su hija Rebeca, porque según ella contó, ella no sabía que su hija estaba muerta y que pasó hasta el 2011 para que pusiera una denuncia. Obviamente también se cuestionó mucho a la familia de Jorge Hinestra al dejar que pasara todo eso en su casa. Los hallazgos fueron por demás macabros y todo el relato de Clara también dejó con la boca abierta a todo el mundo. Realmente fue un caso que conmocionó a México entero. La familia de Jorge y Jorge mismo fueron enviados hacia prisión, pero unos días después de comenzar la investigación con la declaración de estas personas, Clara Tapia pasó de ser víctima a ser una victimaria. Jorge Hinestra supuestamente había declarado que a Clara le gustaba ver cómo él abusaba de sus hijas. Él dice que además de ofrecerle su sueldo y su dinero completo, le dijo que podía tener a sus hijas como concubinas cuando él quisiera, cosa que hizo que la policía también la aprendiera. La aprendieron también bajo el concepto de que Clara tenía que haber cuidado de sus hijos y que dejó que se les maltratara durante mucho tiempo. La madre, la hermana y Clara fueron enviadas hacia el mismo centro preventivo, mientras Jorge y su hermano fueron enviados a uno de varones, en el cual todos esperaron su proceso. Comenzó una campaña para sacar a Clara de la cárcel. Si bien las redes sociales en ese momento no habían explotado tanto como ahora, pues se tenía un poco de movimiento en Facebook y en otras redes, y muchas asociaciones de mujeres fueron a defender a Clara de todo lo que le estaba sucediendo. Luego de 2 años, en 2013, se desligó a la mujer del proceso, diciendo que ella solamente era una víctima de todo lo que había pasado. De esa manera solo quedaron implicados Jorge y su familia. También hay que destacar aquí que tardaron 2 años en desligar a Clara porque su hija Gabriela dio un testimonio cuando fue rescatada, diciendo que su madre nunca se había preocupado por ellas, que siempre había sido testigo de los abusos que Jorge tenía en contra de ellas dos y que nunca había hecho nada para frenarlo. Clara se defendió con el testimonio de su hermana, diciendo que ellas a inicios de 2011 ya habían ido a intentar poner una denuncia y que simplemente la habían tratado de mala madre. Por eso fue que el proceso de sacarla tardó tanto, porque el juez tuvo
tuvo que ver todas las evaluaciones. También encargó que se le diera a Gabriela un tratamiento psicológico bastante largo y que después se le hiciera otra entrevista. En esta nueva entrevista, Gabriela declaró que en ese momento, cuando dio la primera declaración, se sentía enojada con su madre por la situación, pero que luego de todo el tratamiento comprendía que ella también había sido víctima. Con este testimonio fue que Clara salió de la cárcel. Por su parte, Jorge Nestra recibió su condena. En el año 2015, él fue sentenciado a 241 años de prisión y una multa de 665,000 pesos, lo que podría ser un aproximado de $40,000. Su madre recibió una sentencia de 20 años y cada uno de sus hermanos 18 años. La vida de Clara Tapia y sus hijos fue un tremendo horror desde el año 2004 hasta el año 2011. Jorge Nestra entró a su vida con una cara muy tranquila, siendo un hombre casi ejemplar, ganándoselos con regalos y con diversas cosas, pero una vez dentro de la vida de estas personas demostró que era una persona completamente distinta. Según cuenta Clara Tapia en sus declaraciones, Jorge Nestra la engañó diciéndole que todo lo que estaban viviendo era normal en las personas de clase media. Ella dice que realmente no sabía cómo reaccionar a esta situación. Hasta ahora no se sabe qué ha sido de la vida de Gabriela y de Ricardo, ni tampoco de los menores que sobrevivieron a todo esto. Realmente Clara sí salió en algunos programas, pero luego de eso tampoco se llegó a saber mucho de su vida pública. Se llegó a saber que era activista para los derechos de la mujer, pero no se sabe dónde vive ni tampoco en qué asociaciones milita. Realmente, obviamente, pues ellos necesitan tener otra vida, necesitan tener una nueva identidad y que la gente no los juzgue por lo que les pasó en el pasado. A Jorge Nestra le apodaron el monstruo de Iztapalapa porque todo esto pasó en este lugar. Las cosas para la familia de Clara Tapia no fueron nada buenas, pero esperemos que en este momento ya todos estén recuperados de este gran trauma y estén viviendo una vida lo más normal posible. Yo realmente me sentía paralizada, me sentía que cuando él hablaba, tan solo con la mirada ya me decía todo, ¿no? El tono de voz, su lenguaje corporal, ahora que tengo mis terapias, puedo identificar, ¿no? Todo lo que él hacía para yo tener, pues tener miedo. O sea, todo lo que él decía era cierto, él tenía la razón en todo. Aunque yo no quisiera, aunque a mí no me gustara, yo lo pensaba, pero aquí en mi garganta no salía lo que yo pensaba, porque él siempre decía que tenía la razón en todo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como les dije al inicio, se me hizo un caso muy impactante, un caso que yo la verdad desconocía, a pesar de que cuando fue, pues yo estaba viviendo en Guatemala y bueno, por la cercanía se llegan a conocer mucho las noticias y he visto muchos casos mexicanos de los cuales ya había escuchado que ustedes me recomiendan, pero de este la verdad no había oído. Pensé que muchas personas tampoco lo conocían, así que creí pertinente traerlo. Se me hace horrible más que todo pensar que ahora mientras estamos hablando hay muchas personas pasando ese tipo de situaciones. Nadie sabía lo que este hombre Jorge Iniestra estaba pues teniendo en su casa y en la conserjería de la escuela. Nadie sabía lo que estaban viviendo los hijos de Clara Tapia y hasta la misma Clara Tapia. Muchas personas creen que ella es culpable por no haber cuidado bien a sus hijos y muchas personas creen que ella es inocente. Al final de cuentas, la ley terminó determinando que ella es inocente y ahora pues como les dije está en varias, vamos a decirlo así, actividades para un poco de protección de la mujer, ha dado algunas conferencias, aunque realmente en los últimos años ya no encontré información de ella ni de sus hijos. Si alguien lo llega a saber, pues sería muy bueno que nos lo pusiera en los comentarios, ver cómo están, cómo han evolucionado los dos y también pues sus 5 nietos, que al final de cuentas es bastante importante que se sepa cómo están. No me queda nada más que decirles que si este video les ha resultado informativo, le dejen un me gusta y lo compartan si creen que a alguien más le puede interesar este tema. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR y también pueden seguirme en mi segundo canal que está por acá. Lo encuentran como Lesma Vlogs si crean, aunque realmente es LesmaVM, pero si ponen Lesma Vlogs sale. Así que por ahí me pueden seguir, ahí subo otro tipo de contenido. Sin decirles más, nos vemos hasta otro. Adiós.